Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hoy día 2 de septiembre del 2019, lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario, vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Antes de empezar les voy a comunicar que voy a coger un pequeño retiro espiritual. Incluso el retiro es pequeño, pero lo que pasa es que pruebas médicas que me tienen que hacer, revisiones, y entonces hasta el 16 de septiembre prácticamente voy a estar en cama. Entonces lo que cualquier cosa, espero verles después, el día 17, a mi vuelta. Espero volverlos a sentir como le siento hoy. Bendiciones a todos y que el amor de Dios siempre, siempre, siempre esté con todos ustedes. Siempre. Me alegra mucho que cada día nuestra gran familia vaya creciendo. Nuestra gran familia, unida, la familia católica, vaya creciendo poco a poco, se vaya uniendo cada vez más, vaya encontrando el camino de Dios. Eso es lo más importante. Bueno, vamos a dar lectura y una breve reflexión de lo que hemos leído, de lo que vamos a leer, y un capítulo de las Sagradas Escrituras de la Biblia, para que ustedes a continuación de ahí puedan continuar ustedes en su casa con la Biblia. Vamos allá. Lectura del día lunes de septiembre de 2019. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 4, versículos del 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues sí creemos que Jesús murió y resucitó. De igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados justamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor. Así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy. Salmo 96 dice lo que sigue. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra su grandeza. Anunciemos a los pueblos de nación en nación sus maravillas. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Porque los falsos dioses son apariencia. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos al Señor con alegría. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques regocijo. Cantemos al Señor con alegría.
Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Cantemos al Señor con alegría. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era de su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, y lo desarrolló, y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dar una reflexión sobre las lecturas de hoy, y es muy claramente lo que he visto en algunos fines de semana y he visto en algunas iglesias donde he estado, y es muy claramente cierto, pero se los voy a explicar porque lo que importante es que se cumpla el mandamiento de la ley de Dios. No hay que hacer lo que dice el hombre. La confianza, el que apoya la confianza, ya lo dije ayer, que apoya la confianza en el hombre y no apoya la confianza en Dios, pierde mucho, pierde todo, porque deja de ser pastor, oveja, incluso rebaño. Es importante sentirse querido y seguir a Dios, no seguir al hombre. Uno tiene que seguir a Dios, nunca seguir al hombre. El hombre que no le gusta en alguna iglesia la labor de un sacerdote, si no le gusta, que se informe perfectamente si eso que hace el sacerdote está correcto a los ojos de Dios, si está dentro de la doctrina de la iglesia. Puede estar él equivocado,
Tengo observado muchas cosas que en ninguna parroquias, feligreses, que van contra el cura, van al arzobispado, que van con el cura porque el cura ha hecho esto, que el cura ha hecho algo. El cura defiende la parroquia, defiende su rebaño, defiende sus ovejas. Es clarísimo. Pero en ningún momento el cura va a poner antes que Dios al hombre. Primero pone a Dios. Primero es Dios y después el hombre. Eso me refiero a todo, no solo a los hermanos separados, sino a todos los católicos y a toda la iglesia que sabe perfectamente lo que yo digo. Están las Sagradas Escrituras. No vayamos a ir más lejos. Están las Sagradas Escrituras. Vamos a profundizar esto de eso un poquito más adelante. Dice, en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, lo dice, ellos cumplieron verdaderamente la palabra del Señor, siempre. Ya lo hemos dicho estos días atrás, en todas las cartas, en la carta, los capítulos, los versículos, cómo iban diciendo, cómo iban los apóstoles, qué felices estaban porque veían ellos la grandeza de Dios, porque habían cumplido y estaban cumpliendo la palabra de Dios. Ahí me refiero a todas las personas que van a misa. Yo voy a misa, voy 15 minutos antes, me siento en mi sitio en silencio, tengo al Santísimo delante. Yo estuve en el mes pasado, prácticamente a principios del mes de julio prácticamente, estuve en Fátima y todas las mañanas había que ir a las 7:30 de la mañana, ese era, a la capilla donde estaba el Santísimo expuesto, el Santísimo, y todo el mundo en silencio dentro. Todo el mundo orando con el corazón al Santísimo. No podemos ir a una iglesia hablando uno con otro, En la iglesia hay que estar en recogimiento con el Señor. Y eso, lo estoy viendo. Y si uno, incluso el sacerdote, dice algo, el sacerdote es el malo. El sacerdote es imposible, no se puede aguantar. Vamos a ver, seamos coherentes. Si se cae el techo de una capilla y entre todos arreglan, toda la parroquia arregla la capilla, incluso el sacerdote, pone incluso el obispado, la diócesis, ayuda un poco de dinero para poner el techo de la capilla. La capilla, los bienes de la iglesia no son de la iglesia, son de la parroquia, son de la asamblea. Se percatan un poco. El sacerdote puede poner alguna idea, pone una imagen que él tenga de su propiedad. Pero cuando se va, se retira, esa imagen la recoge, es de él. Yo he visto que algunos sitios, porque el sacerdote recogió esta imagen no era de él. ¿Dónde? ¿La pagaste tú? La imagen la puso él para servicio de la parroquia. Pero la imagen es de él. Cuando él se va la imagen. O el pueblo, la asamblea, pague al cura la imagen y esa imagen, en vez de ser privada del sacerdote, pasa a ser de la iglesia. De toda la asamblea local. Eso, yo estoy observando muchas cosas, muchos fallos,
Pero hay que depurar esos fallos. Y depuramos, porque esa depuración de esos fallos nos va llevando, nos tiene que llevar al camino del Señor. Nos tiene que llevar al camino del Señor. Eso es importante. Vamos a seguir profundizando en más cosas. Cuando dice aquí en el último párrafo, cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Ya no lo dice en el libro del Apocalipsis, pero incluso aquí, en la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, ya nos dice cómo va a ser ese arrebato, porque arrebato, nosotros le llamamos arrebato, nuestros hermanos separados le llaman rapto. En la Biblia no aparece la palabra de rapto ni en pintura, es un arrebato, nunca un rapto. Yo no me llevo a una persona y la privo de su libertad porque yo quiero. Es un arrebato del alma. Es Dios que recoge el alma que es suya. Nosotros somos de Dios, somos hijos de Dios. Es el arrebato de esa alma, para recuperar esa alma que es del Señor. Es el tiempo después de la recogida de la cosecha. Es cuando se recoge el trigo y se separa de la cizaña. En ese momento, no antes. Seamos conscientes un poquito. Yo creo que debemos ser conscientes mucho más. Pero siempre mirándolo a través del amor. Siempre. Siempre en el Salmo de hoy, el Salmo 96, nos lo dice perfectamente. Cantemos al Señor con alegría. Un canto nuevo, su grandeza anunciamos a los pueblos, su nación, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos al Señor porque es grande, digno de alabanza. Siempre. Ya es el único que debemos alabar. A nuestro Dios. Ya nuestro Dios trino. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son los que tenemos que alabar. Porque es nuestro Dios. Es solo un Dios verdadero. Solo un Dios único. Único, no hay más dioses que este Dios trino nuestro. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que habita en nosotros. Y Jesucristo, como dijo en Juan, creo que es el 23, nos lo dice perfectamente: estaré con vosotros hasta el confín de los tiempos. Claro, a través de la Eucaristía, claro que está con nosotros. Cuando queremos hablar con Jesucristo, nuestro Señor, Jesucristo sacramental, nos vamos a la iglesia, tenemos el sagrario delante. ¿Y qué más respeto debemos que no es arrodillarnos ante Él? Bendecirnos con agua bendita al entrar y al salir de la iglesia. Arrodillarnos ante Él. Hacernos la señal de la cruz porque le reconocemos al Señor con la señal de la cruz que somos hijos de Dios y Él es nuestro Creador. Él es nuestro Señor. Y después nos arrodillamos, no nos ponemos a hablar entre unos y otros. Eso no. Tenemos que utilizar el silencio como recogimiento, porque ahí nos toca, entre nuestro silencio, escuchar lo que nos diga el Señor.
las imágenes que nos vengan a la mente, las imágenes que nos diga el Señor y cómo tenemos que obrar en nuestras situaciones cotidianas. Señor, he tenido este problema, Señor, he tenido esta dificultad, Señor, he tenido esta ansiedad, ¿cómo puedo hacer? Y sentir que te vienen las imágenes en tu mente, como si el Señor estuviera delante tuyo, como están realmente, y delante tuyo hablando, indicando, tienes que hacer esto, tienes que pide la ayuda, porque el pedir ayuda no es de incompetencia. Muchas veces el pedir ayuda y el pedir perdón es de sabios, es de personas muchísimo más sabias. Seamos conscientes dentro de eso. En el Evangelio de hoy, según San Lucas, del 16 al 30, nos dice perfectamente Jesús Nazareno, donde había criado, se entró en la sinagoga, él cogió un pasaje del profeta Isaías, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación de los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y ahí Jesucristo dice, aquí se ha cumplido. En este momento que yo leo esto, se ha cumplido lo que dice el profeta Isaías. Esa profecía que decía el profeta Isaías, por mandato de Dios, se ha cumplido porque la ha hecho cumplir. Y todas las personas que lo rodeaban dentro de la sinagoga se dieron cuenta que efectivamente era correcto. Pero claro, aquí es la otra parte. Enrolló el volumen, lo devolvió encargado y se sentó. Los ojos de los asistentes se postraban, ¿no? Todos se daban su aprobación y miraban la sabiduría que salía de los labios. Pero le preguntaban, ¿este no es el hijo de José? Nadie es profeta en su tierra. Y ni el propio Jesús era profeta en su propia tierra, Nazaret. Porque los judíos lo crucificaron. Y ahora, y aún lo reconocen como un profeta, pero no lo reconocen como el Mesías. No lo reconocen a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Aún siguen esperando al Mesías. Cuando llegue para todos, también llegará para ellos. Y es lo mismo. Por la situación de ellos y el crucificarlo, nos salvaron a todo el mundo. Por su muerte y resurrección, nos salvaron a todos. ¿Que ellos participaron en su muerte? Sí. Pero por esa muerte y esa resurrección del Hijo de Dios, nos salvamos todos. Incluso ellos, si en la próxima venida lo reconocen, y no lo reconocen solo al partir el pan, lo reconocen en su presencia, solamente con la mirada, ahí lo reconocerán y ahí le pedirán perdón. Y el Señor le dirá, bautícense en mi nombre, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y bautícense para recibir el fuego del Espíritu. Y ahí perfectamente serán todos dentro del mismo Cordero, dentro del mismo rebaño, con un solo pastor. Y al fin y al cabo nos vamos a quedar todos dentro de un mismo rebaño, con un mismo pastor. Da igual que unos crean o no crean. La única diferencia que será el que no crea, el ateo y el creyente. El que crea de una manera o de otra se unirá al rebaño de nuestro Señor Jesucristo, porque lo reconocerá como Él, que es el Mesías y es el Hijo de Dios y el mandado por Dios para
que el mundo entre en la nueva era. Sin embargo, los que no crean es la cizaña. Yo no creo que el Señor venga. Yo no creo que el Señor... Pues si no crees en Dios, no crees en la cizaña, tu muerte acabará con tu vida, y tu muerte física acabará con tu vida, y tu vida se entrará en el foso de fuego, en el rechinar de dientes. Es así. Seamos conscientes de esto. Pero dijo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra, eso es lo que dice el Señor. Y había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una viuda que vivía de Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchas viudas que podían casarse con el profeta Elías, pero ninguna se casó en su propia tierra. Fueron enviadas del otro lado de la tierra. No conocían, para efectivamente formar una verdadera familia. Esto es importante. Dice, había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Solo fue curado una persona, porque no era de la tierra. No era de la tierra. Entonces, que no era de la tierra, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, lo reconoció y tuvo fe. Y esa fe lo salvó. Y dice, cuando el Señor muchas veces le dice a la que le toca el manto, dice, tranquila, tu fe te ha salvado. Vete tranquila, tu fe te ha salvado. La fe de este señor Naamán de Siria lo salvó, su propia fe, porque reconoció a la persona que tenía delante, a Jesucristo nuestro Señor. Y las personas que estaban alrededor de él, que vivían allí en Nazaret, no lo veían como Dios, como el Mesías, lo veían como el hijo del carpintero, una persona más. ¿Y por qué tiene eso? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y que le tenemos que preguntar a Dios el porqué de todo? Dios no tenemos misterios, no tiene Santo Rosario unos misterios, y le preguntamos a Dios el porqué. Si la sabiduría de Dios es infinita y el porqué de Dios es su quehacer y es impecable, y es el único verdadero y que sabe lo que hay que hacer, le vamos a decir nosotros a nuestro Dios ¿por qué? Y luego ¿por qué? No, ¿por qué no? Y luego, si es nuestro Dios, nuestro creador, si nos hace que tengamos que hacer entrar de rodillas por un túnel, entramos, porque es nuestro Dios, porque no nos va a pasar nada, porque Dios nos protege. ¿Qué problema hay? ¿Por qué le decimos a nuestro Dios por qué? ¿Quiénes somos para preguntarle al Rey de Reyes por qué? No somos nadie. Tenemos que ser los más humildes, como es nuestro Señor Jesucristo, desde que nace en un portal de Belén, en una cueva en Belén, llena de paja, protegido de la lluvia exterior, y ahí, y del frío exterior, ahí, y nace. Sabiendo que es el Rey de Reyes, el creador del universo, hecho carne, que podía venir con todos los altares y aparecerse toda la gloria de Dios Padre ante él, y que solo esa humildad. Seamos humildes,
tomemos ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Seamos humildes. Y después ahí dice, ninguno de ellos curado, sino al oír esto todos estaban en la sinagoga, se echaron de ira, y levantándose lo sacaron a nuestro Señor Jesucristo de la ciudad y lo llevaron a una barranca del monte donde lo quería construir, querían tirarlo del despeñadero. Y Jesucristo se zafó de todos ellos, y cuando se quieren dar cuenta ya no estaba. No era el momento. No era el momento, el lugar, que tenía que morir por todos. Tenemos que hacer caso a nuestro Dios, no al hombre. Tenemos que confiar en Dios, no en el hombre. Yo tengo visto en algunas iglesias, porque muchas veces no hace falta ir a las iglesias, incluso me voy a los hospitales. Ejemplo, los médicos y las enfermeras de quirófano, las enfermeras tal, casi muchas veces manda más una enfermera que el propio médico cirujano con su título, con su preparación. Y el médico, para no llevarse mal con la enfermera, porque la que tiene que ayudarle en su trabajo, pues tiene que cerrar la boca y muchas veces callar. Pero en la iglesia no. En la iglesia, un sancristán, una asamblea, ahí la asamblea de la local se reúne con el párroco, y el párroco expone las ideas que se va a hacer en el año litúrgico que previene que va a entrar. Y ese año litúrgico que previene que va a entrar se conlleva un consenso. Pero el jefe es el párroco, es el representante de Cristo en la asamblea local, es el pastor de esa asamblea local. Lo que diga ese pastor, ese sacerdote, eso tiene que ir a misa, es palabra de Dios. Aunque no me guste, aunque a mí no me guste, tiene que ir a Dios y es palabra de Dios. Si yo mejor tengo conocimiento de teología o tal, pero es el que es sacerdote, son 5 años de teología, más un montón de años a lo mejor en Roma, una preparación y un montón de carreras, a lo mejor psicología, pedagogía, conozco curas que tienen hasta 6-7 carreras, y papas, o sea que, vamos a ver, seamos conscientes que son gente preparada. ¿Que en todo el rebaño hay oveja negra? Sí. Pero eso, el que esté libre de pecado que eche la primera piedra. En mi trabajo, cuando yo trabajaba funcionario del Estado, de la policía, también había ovejas negras. Pero las reconocíamos y procurábamos que fueran derechas. Que hay oveja negra que hay que cortarle la cabeza y apartarla para que no contamine ese trozo de la manzana que está podrida, que no contamine el resto de la manzana. Sí. Pero la manzana entera nunca se va a destruir. La manzana entera es la iglesia, y la iglesia ha perdurado en todos los años, desde la creación, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, desde que le dijo a Simón Pedro, sobre tu piedra edificaré mi iglesia, y ha perdurado desde entonces, y después de la persecución de todos los cristianos que hubo. Voy a poner un ejemplo para que muchas veces algunos sacerdotes que sé que me escuchan se den cuenta. Cuando en capítulo 6 del libro de San Juan, ¿no? Muchas personas lo saben, ¿no? Cuando le dice
sobre este pan, el que coma de mi cuerpo es este, el que beba de mi sangre tendrá la vida eterna. Y había 5.000 personas delante de él, 5.000 personas delante de él, y él explicando, y después llegó a llegar a ver hasta 10.000, y tantas personas. Mira que en aquel momento, mira qué iglesia más grande, es una iglesia muy grande. Pero cuando él decía que el que coma de este pan me está comiendo a mí, el que coma de mi cuerpo, el que beba de mi sangre tendrá la vida eterna. Y dice, ¿qué piensa? ¿Que lo vamos a matar? ¿Lo vamos a cortar y vamos a comer de su carne? Claro, la gente no se pensaba y la gente lo abandonó. Pero Jesucristo no fue detrás de las personas. Ay, por favor, mira, seguir. No fue detrás. Se giró, dio la vuelta y miró a los discípulos y a los apóstoles. ¿Queréis marcharos vosotros también? Pero yo no sigo al hombre, sigo al Señor, a mi Dios, a mi Padre. No sigo al hombre. Como si igual en una iglesia solo queda una persona para recibir la Santa Comunión. Esa persona salva a los ojos de Dios. Nada más. Pero es importante que la iglesia que es, digamos, es la creación de nuestro Señor Jesucristo, es el pilar de la vida de un católico, porque tenemos a Jesucristo sacramental ahí delante. Y verdaderamente ahí está nuestro Señor Jesucristo. Tenemos a sentarnos a decir, ¿a quién seguimos? ¿Al hombre o a Dios? ¿A quién confiamos? Porque si no, es que yo pongo esto o me pongo tal, mira, yo no, o yo, mira, es que yo siempre suelo hacer esto, o yo siempre suelo hacer aquello otro, y ya viene otra persona y me va a sacar mi catequismo, o yo estaba con estos niños, y mira, y ahora me han cambiado estos niños, me han cambiado por el otro. No tienen nada que ver. A ti los niños que se te asignen, lo que hagas en la iglesia es por orden y mandato del responsable de catequesis. Hay siempre un coordinador, y ese coordinador hay una asamblea, y esa asamblea está el párroco, y es el párroco el que debe y controla que todo se haga, son según las escrituras y según la palabra de Dios, nada más. Y el que se desvía de la palabra de Dios tiene la facultad, el párroco, de ponerlo derecho. Que no le guste, bueno, que salga que salga en prensa, que salga, da igual. Que da igual. La obligación del párroco es velar por la parroquia, velar por que la palabra de Dios se cumpla, no la palabra del hombre. La palabra del hombre no va a ningún lado. La palabra de Dios, todo del mundo. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a dar lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 9. Vamos a ver. Escucha, Israel, estás a punto de cruzar el Jordán para ir a la conquista de naciones más numerosas y más fuertes que tú, de grandes ciudades cuyas murallas se levantan hasta el cielo. Se trata de un pueblo numeroso, de estatua gigantesca, descendiente de los anaquitas, que tú ya conoces, y de los pueblos
de los cuales has oído decir: ¿quién podrá mantenerse firme ante los ojos de Nac? Reconoce desde ahora mismo que el Señor tu Dios, quien va delante de ti como fuego devorador, que los destruirá. Él los destrozará delante de ti, y tú los desalojarás y los aniquilarás rápidamente, según la promesa del Señor. Cuando el Señor tu Dios los haya echado lejos de ti, no digas en tu corazón, no digas en tu corazón: por mi justicia me ha dado el Señor la posesión de esta tierra, siendo así que es por su injusticia, por lo que el Señor echa a esas naciones lejos de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón vas a entrar en posesión de la tierra, sino por la injusticia de esas naciones en las que echa el Señor lejos de ti, y también por cumplir el juramento hecho a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Reconoce que el Señor tu Dios no te da posesión de esa buena tierra debido a tu justicia, pues no eres más que un pueblo de cabeza dura. Acuérdate, no lo olvides, tú irritaste al Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de Egipto hasta el día de vuestra entrada en este lugar. Habéis sido rebeldes al Señor. Ya en el Horeb provocasteis la ira del Señor, que montó en cólera contra vosotros hasta querer destruiros. Cuando subí yo a la montaña para recibir las tablas de piedra, las tablas de la alianza que el Señor hacía con vosotros, permaneced sobre la cima 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y el Señor me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, las cuales respondían exactamente a los mandamientos que el Señor os había anunciado en la montaña, en medio del fuego, el día de la asamblea. Al cabo de 40 días y 40 noches el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza, y me dijo: levántate, baja rápido de aquí, porque tu pueblo, el que has sacado de Egipto, ha prevaricado, pronto se ha desviado del camino que yo le ordené, y se ha hecho una imagen de metal fundido. Y continuó: ya he visto a este pueblo, es un pueblo de cabeza dura. Déjame que lo destruya y borre su nombre de la tierra, y te daré una nación más fuerte y más numerosa que este pueblo. Yo bajé de la montaña, que estaba en llamas, trayendo en mis manos las 2 tablas de la alianza, y cuando vi que habíais pecado contra el Señor vuestro Dios, y que os había hecho un becerro de metal fundido, apartándoos bien pronto del camino que os había señalado el Señor, tiré las tablas que traía en las manos y las hice pedazos ante vuestros ojos. Me postré luego en presencia del Señor como la primera vez estuve durante 40 días sin comer ni beber por causa del pecado que vosotros habíais cometido, haciéndolo lo que es malo a los ojos del Señor, hasta el punto de irritarle. Pues yo tenía miedo de la ira y el furor con que estaba irritado el Señor contra vosotros, hasta el extremo de querer destruiros. Esta vez todavía me escuchó el Señor. También contra Aarón se irritó fuertemente el Señor y quería destruirlo. Entonces yo intercedí también en favor de Aarón. Tomé entonces el becerro que os habíais hecho, que era causa de vuestro pecado, lo eché al fuego, y moliéndolo bien hasta reducirlo a polvo, lo tiré al agua del torrente que bajaba de la montaña. En Taberná, en Masá y en Kibor, a Basbás, provocasteis también la ira del Señor. Y cuando el Señor os mandó salir de Cades Barné, diciéndoos que subierais a tomar posesión de la tierra
que os daba, fuisteis rebeldes a la voz del Señor, vuestro Dios. No lo creísteis ni escuchasteis su palabra. Habéis sido rebeldes. El Señor desde el mismo día que os conoció. Yo me postré ante el Señor, y así permanecí los 40 días y las 40 noches, por si el Señor pensaba destruiros. Intercedí ante el Señor y le dije: Señor, Señor, no destruyes tu pueblo, a tu heredad que tú has rescatado en tu grandeza y que has sacado de Egipto con tu mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No te fijes en la terquedad de este pueblo, en su crimen y en su pecado. No sé qué digan en la tierra que nos has sacado, de la que nos has sacado. El Señor no ha sido capaz de llevarnos hasta la tierra que había prometido. Los ha hecho salir de aquí con odio para hacerles morir en el desierto. Pues son tu pueblo, tu heredad, que rescataste con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es importante la referencia en este sentido. La importancia que el Señor nos da, la obediencia que debemos tener ante nuestro Señor Dios. Y no es por la justicia de que seamos o que dejemos de ser, es la injusticia de los demás pueblos la que nos hace fuertes al pueblo de Israel. El que hace fuerte al pueblo de Israel no es su fortaleza en sí, porque el Señor está consigo si es obediente. Si yo soy obediente, obediencia ciega al Señor, y estoy con el Señor porque es mi creador y es mi Dios, y lo amo y lo quiero, nada ni nadie me temerá. Nada podrá conmigo, porque todo el mundo me temerá, porque ellos no han cumplido la palabra de Dios. Entonces el Señor manda sobre esos pueblos, manda a su pueblo elegido, su pueblo de Israel, para la destrucción de esos pueblos, y que esas tierras que se las dio, como se las prometió a Abraham, Isaac y Jacob, pues se las había dado anteriormente a ese pueblo. Y entonces, como no cumplieron con la palabra de Dios, no cumplieron con los mandatos del Señor, digamos, hicieron lo que hicieron el pueblo de Israel al pie de la montaña. Adoraron un Dios falso, crearon una imagen y dijeron: este es mi Dios, y ahora me arrodillo ante ese Dios. Eso es una idolatría. Eso es la idolatría, hermanos separados. Eso es la idolatría. No busquemos, añadamos frases en las escrituras que no están. Eso es una idolatría, no la imagen en sí. Yo puedo tener un becerro aquí en casa y digo: bueno, pues un becerro, mira qué chulo, ay, qué bonito, tiene unos colores bonitos, ¿vale? Pero yo no adoro esa imagen, yo no sigo esa imagen, yo no me inclino en esa imagen, no, porque ese no es mi Dios. Mi Dios es el único y verdadero, un Dios trino, un Padre, Hijo y Espíritu Santo que habita en todos nosotros, y en todo lugar, minutos y segundos, en todos nosotros y dentro de nuestra alma. Seamos conscientes del amor que el Señor nos da. Quedamos en el capítulo 10 del libro del Deuteronomio. Ustedes pueden continuar, para cuando vuelva continuaremos donde lo hemos dejado. Bueno, que espero volverles a ver a partir del 17 de junio, si Dios quiere, si el Señor sale todo bien, si todo el Señor me acompaña, como correcto, como va a ser, y lo que decida el Señor, la voluntad del Señor, se hará.
Bueno, bendiciones a todos, que la paz de Dios esté con todos ustedes, sus familias, que lo pasen bien.